Buenas tardes. Como ha dicho María, mi nombre es Natalia. Lo primero, agradecer pues a la universidad y en concreto a el área de la Universidad Saludable por esta oportunidad, por invitarme esta tarde y agradeceros también a vosotros porque con el tiempo tan estupendo que nos está haciendo, pues a las 6 de la tarde igual apetece pues otras cosas que no es estar conectado al ordenador, sino estar fuera convirtiendo el sol en vitamina D. Así que muchas gracias, espero que os sea de ayuda y empezamos, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la preparación nutricional de los ajedrecistas de élite, ¿vale? Y el caso es que cuando pensamos en ajedrez, ¿no? A menudo nos viene a la mente esa imagen clásica de dos personas sentadas una enfrente de la otra, sumamente concentradas y con semblantes serios, inmersos en una batalla mental que puede llegar a durar incluso horas. Sin embargo, a pesar de esa intensidad de la partida, pocos piensan, a no ser que seas conocedor o conocedora profunda de este deporte, que el ajedrez no es solo un juego para mentes rápidas, un juego de estrategia o de movimientos calculados sobre el tablero, sino que detrás de este enfoque mental, de esta sensación de que solo conlleva un esfuerzo de carácter mental, de pensamiento o un esfuerzo cognitivo, hay un componente crucial que muchas veces va a pasar desapercibido y es la nutrición. Vale. Cuando se habla de la preparación de uno o una ajedrecista, uno no se limita solo a esa habilidad, ¿no?, de desarrollar estrategias sobre el tablero, de saber practicar oberturas, sino que también se abarcan varios aspectos que son esenciales para un rendimiento óptimo, ¿no? Y entonces aquí podemos establecer tres pilares claves, ¿no? Por un lado, el sueño, por otro lado, la actividad física y finalmente la nutrición. Evidentemente todo esto en un contexto, ¿no?, de, digamos, una vida, unos hábitos saludables, ¿no? El sueño adecuado unido a esa actividad física son fundamentales para la recuperación, para una salud mental y física mejor, pero hoy nos centraremos en la nutrición y veréis en futuras sesiones lo relacionado pues, con el sueño, la actividad física, incluso la implementación de la IA dentro de esa preparación, ¿no? Y vamos a ver cómo la nutrición juega un papel crucial y fundamental tanto para optimizar la energía, ¿no?, como también para conseguir que esa concentración sea la adecuada durante el juego. Y es que al final el hablar de nutrición es hablar de un factor que es clave, ¿no?, para mantener tanto el cuerpo como la mente en su mejor estado. Y aquí, sin duda, una dieta equilibrada, es decir, que nos aporte el porcentaje suficiente de cada uno de los micros y macronutrientes que necesitamos, con esos nutrientes adecuados, puede marcar una diferencia sustancial en lo que es el rendimiento del deportista de ajedrez, ¿no? Porque puede ayudar a mantener la concentración, a que esa energía sea constante, dado que se produce un desgaste muy intenso de energía, y a reducir la fatiga tanto de carácter mental, que es evidente, como la fatiga física que se produce durante las partidas concretamente y en general durante lo que serían los torneos de ajedrez, ¿no? Antes de iniciar esta andadura por la preparación nutricional que ya hemos iniciado de alguna manera con estas primeras pinceladas, me gustaría dejar claro que la nutrición debe de ser personalizada, ¿no? Debe de ser adaptada a cada una de las necesidades individuales y contextuales de cada una de las personas, que aunque bien es cierto que hay una serie de patrones, véase la dieta mediterránea, la dieta atlántica, la nutrición de cada persona, por así decirlo, es como nuestra seña de identidad, ¿no? Porque tiene que ser única
y tiene que ser intransferible, pero a la par es necesario que sea dinámica para dar soporte y adaptarse a cada uno de los determinantes de la persona, ¿vale? Entonces, sin duda, una alimentación óptima es aquella que nos ayuda en la prevención de las enfermedades, en mantener la salud y en tratar la enfermedad. Es decir, que nos ayuda a prevenir que esa enfermedad se instaure en nuestro organismo, a mantener la salud que ya tenemos y si llegado el caso, finalmente esa enfermedad se instaure en el organismo, que la curación o, digamos, las consecuencias de la enfermedad sean lo mejor, las más óptimas o, digamos, las menos catastróficas, por así decirlo. Pero claro, hablar de una alimentación óptima al final es como, yo siempre digo que es un brindis al sol, porque nunca sabemos realmente qué es una alimentación óptima, ¿no? Una alimentación óptima es aquella que cumple tres características fundamentales. Por un lado, es que tiene que ser equilibrada, lo cual quiere decir que te tiene que aportar el porcentaje o la cantidad suficiente de cada uno de los nutrientes que tu organismo necesita. Por otro lado, tiene que ser variada, es decir, tenemos que incorporar distintos alimentos para conseguir un poco lo que el equilibrio y ese aporte de nutrientes. Y por otro lado, tiene que tener una cierta calidad. Y con esto de calidad no me refiero a que tiene que ser la manzana más cara del mercado, ni el yogur más exclusivo, ni el salmón más noruego, sino que tiene que ser una calidad en cuanto a alimentos, es decir, que garanticen una cierta calidad para aportarnos esos nutrientes, es decir, una cierta calidad, una cierta densidad de nutrientes, ¿no? Intentamos así en lo que se conoce como el principal reto de la alimentación, que es el reto S3, ¿vale? Que consiste en promocionar una alimentación que sea segura, sostenible y saludable. Es decir, que aporte nuestra salud, que tenga una serie de condicionantes de seguridad, ¿vale? Que no nos provoque ningún tipo de enfermedad, que no tenga ningún desarrollo, ningún tipo de problema y que sea sostenible, que quizás es lo más desconocido en cuanto a alimentación, y es que seamos capaces de utilizar los recursos que tenemos en la actualidad, ¿vale? Para hacer un gasto, vamos a decir, un uso de esos recursos de manera óptima y que no comprometan la disponibilidad, ¿no?, de ese recurso para las generaciones venideras, ¿no? Esto encaja perfectamente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente dentro del 3, que es salud y bienestar, porque evidentemente va ligado a la salud, y dentro del objetivo número 12, que es producción y consumo responsable, puesto que hacemos ese uso óptimo, ¿no?, de los recursos. Cuando hablamos de ajedrez, ¿no?, pues hablábamos al principio de esto, de que se nos viene esa imagen clásica a la cabeza de dos personas sentadas frente a una mesa y a priori podemos pensar, equivocadamente de decir, que no requiere de de una gran exigencia física o que quizás no sea tan relevante esa parte física, ¿no?, que lo realmente es importante está a nivel cognitivo y a nivel mental. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ¿no? El ajedrez competitivo de alto nivel es un deporte altamente demandante, ¿vale? No solo a nivel mental, que eso es evidente y está ampliamente extendido entre la sociedad, sino también a nivel físico, ¿vale? Porque el físico es importante. Podríamos encajar aquí lo que se conoce como la definición de salud, que aunque un poco utópica, si tiene razón, ¿no?, es que para uno tener salud, digamos que hay que estar bien a nivel físico, mental y social y que unas de las dimensiones se relacionan y se condicionan al resto. Por tanto, evidentemente, aunque el grueso de la preparación se base y el grueso de la exigencia esté a nivel mental, evidentemente la exigencia física es importante, hay que tenerla en cuenta
y hay que no solo abordarla mediante la actividad física, sino abordarla también con una correcta nutrición, porque al final esa actividad física va ligada a esa nutrición, ¿no? Hay que tener en cuenta, para comprender un poco la exigencia de este deporte, la duración de horas que puede llegar a tener una partida, que puede ser una partida sencilla y no durar más de 1 hora, pero que también puede durar varias horas. Y el matiz importante de la exigencia quizá no esté tanto en el tiempo, sino en el contexto y en la situación, porque hablamos de horas en situación de alerta, de estrés y de continua, vamos a decir, movimiento cognitivo, ¿vale? Entonces, todo ello lleva a que sea un deporte que a priori y a nivel de la sociedad, para quien no lo conozca, quizá no sea exigente, pero que realmente es un deporte altamente demandado. Cuando hablamos de la planificación nutricional, es importante que hagamos una división muy clara y muy diferenciada, que es, por un lado, la nutrición del día a día, es decir, nuestra nutrición habitual, ¿no? Y la nutrición durante el tiempo que dura el torneo, ¿vale? Dentro de del tiempo que dura el torneo y de la nutrición que se aborda durante el torneo, hay que hacer como 3 subdivisiones, ¿no? Tenemos antes del torneo, y ahí podemos incluso dividir, si queréis, entre horas antes y justo, digamos, la última hora antes del torneo, luego durante el propio torneo, y finalmente después del torneo. Porque es importante cuidar cada uno de los aspectos. Tan importante es cuidar esa nutrición habitual como cuidar la nutrición dentro del torneo. Al final es una sinergia y se retroalimenta. Si yo hago las cosas bien durante mi nutrición habitual y hago las cosas bien durante el torneo, digamos que retroalimentan positivamente. Es decir, que lo que yo haga durante el torneo me va a beneficiar en mi día a día y, sobre todo y fundamentalmente, lo que yo haga en mi día a día, porque al final la nutrición es una cuestión de, siempre digo que es una carrera de fondo, me va a beneficiar en mi preparación durante el torneo, ¿no? En cuanto a la nutrición habitual, esa que los y las ajedrecistas llevan a lo largo de su día a día, es importante marcarla, ¿no?, en un estilo de vida saludable que le permita, pues eso, promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Van a prescribirse, ¿no?, pautas personalizadas de acuerdo a unas necesidades individuales, nada fuera de lo que se le prescribiría o se indicaría o recomendaría a cualquier deportista de otra modalidad o a cualquier persona, digamos, de la calle. Y además va a tener que ser una pauta, como yo os decía, dinámica y que se adapte a los condicionantes y determinantes. Es decir, que me prepare de alguna manera para que cuando yo llegue a la fase del torneo esté en las mejores condiciones posibles. No sé si alguna vez han oído hablar del cheat meal, que es como ese día de gracia en el que todo está permitido, ¿no? Y que está tan, digamos, o sea, está tan permitido y tan estandarizado dentro de los hábitos nutricionales, pero que realmente en muchas ocasiones lo que hace es, lejos de favorecer una nutrición adecuada, lo que hace es que tú hagas una nutrición, digamos, dentro de unos estándares durante toda una semana y llegue ese día y comas o te alimentes con lo que te dé la gana, no desajustando, pero sí perjudicando de alguna manera todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, bueno, digamos que en la nutrición habitual simplemente tendrían que seguir un estilo de vida saludable, personalizado evidentemente, porque la nutrición es personalizada y evidentemente dinámico, y a medida que se acerque el torneo, pues se fuese adaptando y haciendo y dando respuesta, perdón, a esas necesidades que se van presentando. Por tanto, ahí cabría única y exclusivamente una dieta equilibrada, variada, de calidad y en cuanto a alimentos y nutrientes, pues un poco lo que hablábamos de que cumpliese esas 3 S: saludable, sostenible y segura. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es la dieta
saludable y sostenible por referencia? Pues sin duda la dieta mediterránea, o como se viene conociendo en los últimos años, el patrón mediterráneo, ¿vale? Probablemente sería una de las formas más idóneas para abordar esa nutrición habitual, ¿no?, del día a día desde ese patrón mediterráneo, y ahora vamos a ver un poco el porqué. Como bien os decía, pues tiene que ser saludable, sostenible y segura, eso la dieta mediterránea lo cumple. Y lo cumple porque utiliza productos frescos, productos de temporada y productos importantes de proximidad. Luego veremos que estas características son fundamentales y que van a tener su repercusión tanto en la salud como en ese componente tan mental y tan importante dentro de la gente, ¿no? Y por otro lado, presenta el tándem perfecto en cuanto a beneficios para la salud, porque no solo mejora y contribuye a esa salud cognitiva y mental, que es tan fundamental en el ajedrez, sino que también tiene esos beneficios para la salud física, con lo cual hacen el tándem perfecto entre beneficios para la salud física y beneficios para la salud mental. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en hacer un aporte importante, ¿no?, y significativo de productos de origen vegetal, frescos, de temporada y de origen local, en donde podremos consumir frutas, verduras, granos preferentemente integrales y legumbres. Todo ello de proximidad, ¿no? Consiste también en la utilización de grasas saludables, que va a extraer fundamentalmente del aceite de oliva, que preferentemente será aceite de oliva virgen extra, del pescado, preferentemente pescado azul, y de los frutos secos, preferentemente sin procesar. Acompañado, por supuesto, de un consumo moderado de carne, con lo cual, digamos que esto hace como el equilibrio perfecto a nivel nutricional, ¿no? Esto implica que, como hemos visto, tenga una serie de características a nivel de sostenibilidad, porque tiene un mínimo impacto ambiental, ¿no? Porque si yo hago un consumo y una utilización de los recursos disponibles de forma responsable, es decir, consumo los recursos locales de forma responsable, esto evidentemente no va a permitir que las generaciones futuras se queden sin esos recursos. Por tanto, es una dieta de proximidad, ¿no?, un patrón alimentario de proximidad. Que sea accesible económicamente, luego veremos por qué, porque realmente hay una alta oferta, ¿no?, digamos, de esos alimentos de temporada, y culturalmente aceptada. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo esta dieta o este patrón nutricional solo se utilizaba en los países mediterráneos, pero posteriormente, y con el, digamos, auge de diferentes investigaciones, estudios que respaldaban de alguna manera los beneficios tanto para su salud física como para su salud mental, este patrón se ha extendido a lo largo de todo el mundo, ¿vale? Y por tanto también cumple la seguridad, porque cumple esa seguridad alimentaria y nutricional, y también contribuye a la salud. Los beneficios, como os había dicho, eran en tándem perfecto, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo y mental. Y entonces, a nivel físico, hay una amplia gama de investigaciones que indican que está relacionada con menor incidencia de enfermedades transmisibles, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de neoplasia. Esto quiere decir que, de alguna manera, ponemos como una barrera a enfermar, es decir, tenemos mejor salud. Y a nivel cognitivo y mental, pues hay muchos estudios que indican que mejora la cognición global, la memoria episódica, hay menos riesgo de ese deterioro cognitivo y de enfermedades neurodegenerativas. Esto es fundamental en los deportistas del ajedrez, porque al estar sometidos a esas cantidades inmensas de estrés, a esos periodos prolongados de alta actividad cognitiva, finalmente, pues es importante proteger esa salud cognitiva y abordarlo, pues, desde la nutrición y desde otros aspectos, pero también desde la nutrición, ¿vale? Por un lado, frutas, verduras, frutos secos y legumbres aportan
vitaminas, minerales y antioxidantes, y por otro lado el aceite de oliva, el pescado y los frutos secos aportan esos ácidos grasos esenciales como son el omega 3, el omega 6 y el omega 9, que son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Lo que sin duda, conjuntamente, vitaminas, minerales y antioxidantes y ácidos grasos llevan a ese funcionamiento cerebral óptimo, puesto que forman parte de las membranas, están involucrados en la materia gris, etcétera. Por lo tanto, favorecen esa capacidad cognitiva. Habíamos dicho que dentro de la dieta mediterránea era muy importante, ¿no?, que esos alimentos fuesen de proximidad, ¿no?, que fuesen de cercanía, locales, por así decirlo. Pues es importante porque los productos de kilómetro cero, que son aquellos que desde que se recolectan y hasta que se consumen no han recorrido una distancia superior a 100 kilómetros, ¿vale?, son conocidos también como proximidad o productos de kilómetro cero. Además de ser de temporada, son naturales y no llevan aditivos ni químicos innecesarios y son respetuosos con el medio ambiente. Digamos que se retroalimenta un poco la idea de las 3 S, ¿no? ¿Por qué es tan beneficiosa para la salud? Bueno, pues evidentemente ese beneficio viene derivado de la frescura, de la temporalidad y del origen local de los productos que se incorporan en ese patrón dietético, ¿no? Porque al final hace que tengan una calidad y una cantidad de nutrientes mucho mayor, significativamente hablando, que el sabor y la intensidad de los sabores sea mayor y, por tanto, que las propiedades de esos alimentos y la conservación de esas propiedades sea mucho mayor, porque digamos que nos los encontramos a nuestro alrededor y no tienen que hacer ese viaje desde otros lugares de origen hasta que los consumamos, ¿no? Evidentemente, si la materia prima es de esta calidad, las conservas van a ser de la misma calidad, va a mejorar el precio porque evidentemente y va a haber una gran oferta de esos productos porque se van a encontrar por temporadas y finalmente nos va a permitir llevar esa dieta variada y saludable. ¿Por qué? Pues por una sencillísima razón y es que en este momento, por ejemplo, están las fresas de temporada, pero venimos de una temporada en que la temporada era la de las naranjas. Por lo tanto, a lo largo del año vamos rotando las temporadas y va habiendo alimentos diferentes, con lo cual es muy difícil que se repitan alimentos y es muy fácil que incorporemos esos diferentes alimentos a nuestra dieta. ¿Cuál es digamos, el kit último de esto? Bueno, pues que al final hablamos de alimentos que son propios de la estación en la que se están consumiendo, ¿vale? Evidentemente podemos comer fresas en diciembre, está claro, ¿no? Pero evidentemente esas fresas han tenido que pasar un largo viaje hasta llegar a donde estamos para que se puedan consumir en diciembre cuando no es la época de las mismas. Al ser de esa estación, propios de esa estación, han podido completar ese ciclo de crecimiento, digamos, de una manera tranquila, en su tiempo y forma, y esa maduración ha llegado a su punto óptimo sin perder o sin acelerar esas propiedades que tienen y esas sustancias que tienen los alimentos. Y no es necesario añadir ningún químico y realizar ningún tipo de proceso para conservar o garantizar esos alimentos. Por lo cual, vamos a tomar eso, perdón, vamos a tomar realmente directamente el alimento y vamos a tener esas sustancias propias y esos beneficios del alimento en vivo y en directo, por así decirlo. También tiene su beneficio para el entorno, sin duda son más respetuosos, permiten un consumo mucho más responsable, evidentemente van a favorecer esa economía mucho más justa, a dinamizar los sectores que están a nuestro alrededor y a reducir los desperdicios. Evidentemente, esto al final parece como que queda un poco relegado fuera de la nutrición, pero es importante, porque cuanto más positivo y mejor esté nuestro entorno, mejor va a ser nuestra calidad de vida y, evidentemente, mejor va a ser nuestra salud, ¿vale? Y llegamos así, dejando la nutrición habitual,
a los torneos, ¿no? En los torneos de ajedrez, los jugadores no solo se enfrentan a su oponente en el tablero, no solo es que estén ahí uno enfrente del otro, sino que también exige a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Mantener esa concentración, tomar decisiones y estar ahí largas horas jugando esa partida, ¿no? Ahí a veces incluso entiendo que varios días diferentes partidas. Por tanto, las decisiones resultan cruciales no solo sobre el tablero, sino también a nivel nutricional. Por ello, es muy importante que seamos capaces, ¿no? De tener un control sobre esas decisiones y no solo tener el control sobre las decisiones, sino también incluir la forma de alimentarnos y de hidratarnos, ¿vale? Es importante tanto la alimentación como la hidratación dentro de los torneos y entrenar. Pues siempre pongo este ejemplo. Igual que un doctorando o una doctoranda entrena cuando beber agua, cuando respirar, cuando señalar en medio de la defensa, los y las ajedrecistas deben entrenar las ingestas, tanto de alimentos como de agua u otros tipos de líquidos para la hidratación, en momentos puntuales para saber qué es lo que más les beneficia, qué es lo que menos les beneficia y tener en cuenta siempre que hablamos de alimentos y hablamos de bebidas. Entonces, tenemos que tener muy claro el qué, el cuándo y el cómo, es fundamental, ¿vale? Porque realmente una mala elección alimentaria puede alterar la capacidad de concentración. Pensad cuando vosotros estáis al final al final de la mañana, ya no del día, sino al final de la mañana y no habéis desayunado, ni os habéis tomado el café, ni habéis bebido porque estáis en todo momento con el ordenador intentando solucionar pues el trabajo, sacar el trabajo adelante. Pues a veces nos volvemos un poco irritantes, ¿no? En plan, no me hables que todavía no he tomado café. Bueno, pues esa frase tiene mucho sentido, ¿no? Digamos que cuando no hacemos una elección alimentaria oportuna, cuando no tenemos los nutrientes suficientes, cuando no estamos bien hidratados, al final nuestra capacidad de concentración disminuye. Nuestra capacidad de notar esa fatiga aumenta y en el peor de los casos, al final puede reducir significativamente las habilidades cognitivas del jugador con resultados fatales, al menos en lo que al deporte del ajedrez y al torneo se refiere. Por tanto, recordad que es muy importante saber qué, cuándo y cómo. Eso lo vamos a abordar a continuación, ¿vale? Dentro de los torneos habíamos dicho que era muy importante distinguir tres momentos clave, claramente diferenciados, ¿vale? En lo que sería, digamos, la forma más adecuada de maximizar el rendimiento. Y era antes del torneo, que podíamos hacer incluso una división de 4 horas antes y 1 hora antes, durante el torneo y después del torneo. Esto no dista mucho de cualquier modalidad deportiva. Al final es importante que cuidemos el antes, el durante y el después en cualquiera de las disciplinas, ¿vale? En lo que se refiere a antes del torneo, vamos a fijarlo en hasta 4 horas antes, se recomienda evitar comidas copiosas, difíciles de digerir y con un alto contenido graso. También se recomienda evitar los ultraprocesados y las bebidas azucaradas. En cuanto a las comidas copiosas y con alto contenido graso, ¿vale? Y los ultraprocesados, se recomiendan evitar para que no acabemos pareciéndonos al estómago que pueden ver en la pantalla y que nuestro ritmo de digestión sea lento, ¿vale? Porque al final lo que hace que nuestro ritmo de digestión sea lento es que tengamos somnolencia, que notemos más la fatiga, que haya un trabajo gástrico incrementado y que realmente nuestro cerebro no esté a pleno rendimiento porque de alguna manera el flujo sanguíneo está más dividido, está, digamos, enfocado en digerir toda esa comida que hemos ingerido y que realmente no nos va a aportar ningún tipo de beneficio.
Y en cuanto a las bebidas excesivamente azucaradas, se hablaba del concepto de hipoglucemia reactiva. Es decir, si nosotros tomamos un exceso de bebidas azucaradas, lo que puede ocurrir es que, sabéis que cuando la glucosa entra en el torrente sanguíneo, la forma de llevarla a los, digamos, almacenes donde se va a utilizar, es la insulina, es decir, necesita la acción de la insulina. Lo que puede ocurrir es que debido a ese ambiente previo al torneo se produzca una segregación excesiva de insulina para, digamos, ubicar esa glucosa que tenemos en la sangre y se produzca esa hipoglucemia reactiva de alguna manera, que evidentemente va a producir que nuestra capacidad de cognitiva pues sea mucho menor. ¿Vale? ¿Qué se recomienda incluir entonces? Bueno, pues se recomienda incluir pequeñas cantidades de comida, es decir, que no sean grandes volúmenes, que sean nutricionalmente densos. ¿Qué quiere decir esto? Que los nutrientes que nos aporten sean en cantidad suficiente, sean de alta calidad y, por tanto, a poca comida nos den, digamos, los máximos beneficios. También se busca ese alto contenido en proteínas, ¿vale? Y en esos ácidos grasos esenciales que os decía que nos aportaba la dieta mediterránea, que eran el omega 3, el omega 6 y el omega 9, ¿vale? Y también es importante cuidar el contenido en glucosa. Y entonces, llegado este momento, me diréis, vale, Natalia, aclárate, porque hace un momento nos acabas de decir que no podemos tomar bebidas muy azucaradas, porque eso puede producir esa hipoglucemia reactiva, pero me estás diciendo que tengo que cuidar el contenido en glucosa. Bueno, pues como decía un filósofo muy conocido, en el término medio está la virtud. Es decir, necesitamos glucosa, nuestro cerebro necesita glucosa, pero no necesita un exceso. Estaba muy extendido el mito de que cuando, por ejemplo, estamos en exámenes o en periodos de mucho esfuerzo, tenemos como de alguna manera permitido, ¿no?, el tomar ciertos ultraprocesados para aportar esa, digamos, esa glucosa y que al final nos aportan esa dopamina que necesitamos. Sí que es importante cuidar la fuente de glucosa. Con esto quiero decir que evitemos precisamente esos ultraprocesados, pero sí que es necesario aportarla porque al final no deja de ser el combustible de nuestro cerebro y en el ajedrez nuestro cerebro va a ser súper importante. Pasamos a esa previa ya casi inmediata, que es una hora antes, hasta una hora antes del torneo. Y aquí es importante la correcta hidratación, ¿vale? 4 horas antes también es importante, pero digamos que en esa hora previa cobra mayor importancia. Es muy importante hacer una correcta hidratación, luego veremos cómo hacerlo. Utilizar snacks saludables, no sé, frutos secos, frutas disecadas y evitar, como os había dicho, esas bebidas azucaradas, ¿vale? Digamos que es como esa recena, pero en vez de recena yo lo llamo el retorneo, es decir, antes del torneo comer algo para estar preparado y entrar en las mejores condiciones, ¿no? Y llegamos así a la fase de durante el torneo. Y durante el torneo tenemos 2 bloques fundamentales que son la hidratación y la alimentación. Y debemos prestar atención a ambos de manera igual. En cuanto a la hidratación de durante el torneo, hablamos de que es importante que en horas previas evitemos las bebidas altamente azucaradas y con temperaturas elevadas. Es decir, cuanto mayor temperatura tenga esa bebida, peor es, porque finalmente lo que hace es, cuanto más temperatura tenga, que notemos mucho más la fatiga y el cansancio. Lo idóneo para estar hidratados es el agua, hidratante fundamental de toda la vida, ¿vale? O en su defecto, agua con saborizantes, acalóricos evidentemente, y es importante que los líquidos que ingiramos estén fríos porque eso hace que de alguna manera notemos menos la fatiga. No seamos tan conscientes de alguna manera del esfuerzo que vamos a realizar, ¿no? También se recomienda el café en función de la tolerancia de cada uno de cada una de las personas, evidentemente. Si yo con 2 cafés voy
súper alterado, pues evidentemente quizá no sea lo más óptimo para mí, igual con medio me llega, ¿vale? Ahí entra en juego la tolerancia y también el té y ambos en su modalidad, vamos a decir, helado, es decir, con hielo para subir esa temperatura. También se utilizan algún tipo de zumos, aunque quizá no sea la opción más saludable, porque en los zumos se produce la liberación de los azúcares naturalmente presentes y se elimina la fibra, pero sí que es verdad que nos dan ese aporte de energía necesario y nos mantienen hidratados, ¿no? También sería recomendable, quizá para la hidratación, que eso se verá en la parte de la alimentación, el consumo de frutas porque nos permite tanto la reposición de glucosa como la reposición de la hidratación, ¿no? Se busca, por tanto, disminuir esa percepción de esfuerzo y es importante no esperar a sentir sed, porque si yo llego a sentir sed, quiere decir que mi capacidad cognitiva está dándose cuenta de que necesito beber y no está centrada en el tablero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente, en lo relativo a la alimentación, hablamos de pequeños snacks saludables que sean nutricionalmente densos, es decir, que los nutrientes que nos aporten sean de la mejor calidad, pero que no sean copiosos, ¿no? Digamos que es ese pequeñito tentempié que nos tomamos para garantizar seguir el ritmo del torneo. Evitar, evidentemente, ultraprocesados y son pequeños tentempiés que eliminen esa sensación de hambre y nos mantengan el nivel de glucosa, digamos, adecuado y estable. Hablamos aquí, lo que os decía, de las frutas, que también nos valen para la hidratación. Hablamos quizá de chocolate y cuando hablamos de chocolate no vale cualquier chocolate, es decir, necesitamos un chocolate con alto porcentaje de cacao, ¿vale? Hay estos formatos de, digamos, onzas individuales, prometido que no me paga ninguna marca, es más, me pasé la tarde buscando qué onza poner ahí, ¿vale? Estas pequeñas onzas de chocolate resultan un snack muy potente porque con muy poca cantidad nos ofrecen pues, una serie de nutrientes de alta densidad y un aporte muy rápido. Hablamos a partir de porcentajes de cacao superiores al 70%, 70, 85, 90, bueno, si fuese 90 sería lo idóneo, pero sí que es verdad que yo soy consciente de que personas raras a las que le guste el chocolate del 90 solo soy yo y alguna persona más por ahí, ¿vale? Soy consciente de que tiene un sabor amargo y que a veces es difícil de consumir. Luego también vemos frutos secos sin procesar. Recordar que nos aportan esas grasas saludables, que nos dan ese plus de energía y que nos ayudan a mantener esa glucosa en esa manera estable. También es recomendable los caramelos duros, ¿vale? Y las frutas disecadas o las frutas deshidratadas. Vale, ya hemos jugado el torneo, ya hemos ganado, estamos llegando ya al final del camino de la nutrición en el ajedrez. Y entonces ahora llega, como en todo gran hito que hacemos, la comida del después es como ese premio, ¿vale? Pues aunque evidentemente no tenga esa misma consideración que el antes y el durante, sí que es importante que seamos conscientes de que es necesario cuidar ese después, ¿vale? Entonces, será una comida de acuerdo a las necesidades personalizadas de cada una de las personas, a esas necesidades individuales, y siempre que no vayamos a competir, porque si vamos a volver a competir, es decir, imaginaros que es una pausa, no sé, un torneo de 2 horas, tenemos 20 minutos en medio, tendríamos que aplicar la nutrición del durante, ¿vale? Pero si no vamos a volver a competir en ese día, sí que necesitamos una buena hidratación para recuperarnos, para recuperar todas esas estructuras a nivel cerebral, recuperar nuestro cuerpo, ¿vale? De esa tensión, de ese estado de ansiedad, de tensión constante
Y debemos incluir una buena fuente de proteínas, animales o bien vegetales, a elección de la persona que vaya a consumir esa comida, y carbohidratos de calidad, preferentemente integrales, ¿vale? También es importante que podamos incorporar una serie de superalimentos o alimentos funcionales, como puede ser la cúrcuma, el jengibre, el té verde, entre otros, todos ellos conocidos por ese potencial, ¿no? Digamos, antioxidante, que nos va a ayudar en el desarrollo o en el entrenamiento, vamos a decir, cognitivo dentro de lo que sería la disciplina del ajedrez, ¿no? Por tanto, al final, la nutrición en el ajedrez es como una obertura perfecta entre la salud y el entorno, mediado por la dieta mediterránea. Entonces, hablamos de que tiene que ser una alimentación saludable, segura y sostenible, que mejore nuestra calidad de vida, evidentemente, que tenga repercusión a nivel físico, emocional y mental, y que también tenga ese retorno, ¿no? Ese feedback en nuestro entorno a nivel de sostenibilidad, de hacer ese consumo responsable, de dinamizar nuestro territorio y de establecer una economía más justa. Me gustaría, antes de terminar, decir que me ha sorprendido que a la hora de preparar esta conferencia, que me ha resultado súper interesante, porque era un tema, digamos, que está como muy poco estudiado. Es un tema en el que faltan muchísimas cosas por probar, muchísimas cosas por estudiar. Sí que es necesario que se hagan investigaciones a este respecto, y ahí es verdad que tengo que entonar el mea culpa, porque realmente desde la nutrición quizás no se hayan hecho muchos estudios, pero que, bueno, dejo ahí la lanza por si hay algún nutricionista entre el público y decide que en algún momento es un buen momento para empezar. Pero sí que estaría muy interesante realizar más investigaciones y que al final se utilice en mejorar los resultados de los y las ajedrecistas. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido entretenido, espero que haya podido resolver de alguna manera algunas de las dudas, que haya podido arrojar un poco de luz a esa preparación nutricional de este deporte. Y que nada, quedo a vuestra disposición para cualquiera que sea la duda que queráis plantearme o las preguntas que vosotros tengáis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por ajustarte también al tiempo y por explicarlo de forma pues tan clara e interesante. Porque yo también entono el mea culpa desde la parte deportiva, porque muchas veces vemos muchos estudios en multitud de modalidades deportivas, pero no tantos en modalidades como el ajedrez. Entonces es verdad que, bueno, todos tenemos que ampliar quizá nuestra perspectiva en muchos casos. Entonces, bueno, desde ese punto te recojo el guante, ¿eh? Así que, bueno, ya hablaremos. Ya sabes que tenemos intereses investigadores comunes, así que, bueno, ¿por qué no? Algo puede salir de aquí. Bueno, prefiero que cualquier persona que esté presente, si tiene alguna cuestión, por favor, somos muy pocos, casi que si queréis, yo creo que podéis simplemente levantar mano o incluso abrir micro e iniciar, porque somos poquitos, pues es la ventaja. Y bueno, pues también aprovechar que estamos pocos, que no nos dé vergüenza, nos dé cosa preguntar a nuestra experta, que ya habéis visto que es una persona, pues oye, muy cercana y que seguro que os ayuda con su conocimiento. Veo a gente que ha estado en el trofeo rector de ajedrez por aquí. Entonces, bueno, si tenéis alguna cuestión que, oye, digáis, o alguna anécdota también, oye, pues mira, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. No sé si los presentes compiten, juegan, tienen experiencia bueno, pues en la práctica del ajedrez como deporte. Y si no, pues rompo el hielo yo con alguna pregunta. Es verdad que vemos en muchos deportes y cada modalidad deportiva tiene sus muy diferentes y muy específicas características y peculiaridades.
pero en casi todas es verdad que hacemos un estudio, cuando hablamos de estrategias nutricionales, se puede hacer un estudio similar de antes, y depende cuántas horas antes, ¿no? Y depende de la modalidad deportiva, puede ser más o menos importante que tomar en las horas antes o en los días antes, durante y después. Entonces veo similitudes en esa manera de abordar la estrategia nutricional, es muy importante. Pero mi pregunta es un poco más específica. Por ejemplo, las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas, quizá, ¿no? La alimentación juega un buen papel, supongo, y quería preguntarte qué tipo de vitaminas o minerales serían más recomendados para estas funciones, no sé si cognitivas y ejecutivas, relacionadas con la concentración, con el retraso de la fatiga. Pienso en deportes como el ajedrez y en otras prácticas que ya en algunos países son consideradas deportes, como los eSports, ¿vale? Le veo ahí alguna similitud. Realmente las vitaminas del grupo B, todas ellas son fundamentales. También estaría luego a tener en cuenta alguna serie de minerales, ¿no? Como pueden ser el magnesio y demás, que son fundamentales a nivel cognitivo. Hay que pensar que el magnesio, hablamos de un mineral que está presente en la mayoría de las reacciones, digamos, que se producen a nivel de las estructuras cerebrales. Entonces, bueno, pensando un poco en esa parte cognitiva que ya digo que es importante que esté respaldada de alguna manera por esa parte física, sí que considero que es importante pues hacer ese abordaje, ¿no? Con el tema de pues eso, las vitaminas del grupo B y pues eso, minerales como el magnesio. Todo ello se puede conseguir sin necesidad, digamos, de un aporte externo con frutas y verduras, sobre todo con las frutas. Y ahí realmente pues es importante esa ingesta, recuerdo, de 5 frutas y verduras al día, que al final pues es muy fácil de conseguir. Si añadimos una pieza de fruta con cada una de las comidas, serían 3, y es añadir 2 más con un tentempié cualquiera. También es cierto que si en algún momento dado, y siempre recomendado y prescrito por un especialista en la materia, no llegamos a alguno de los requerimientos por alguna cuestión, bien sea de cualquier tipo, bien sea patológica, sí que se puede suplementar. Pero a priori es cierto que creo que lo interesante es incorporar mediante la dieta todos esos nutrientes que necesitamos. Aunque si llegado el momento lo necesitamos hacer mediante suplementación, pues que lo hagamos siempre de la mano de un profesional. Muchísimas gracias. Es clave esta idea que apuntas ahora al final de tener, bueno, pues los consejos de los profesionales, efectivamente. Y eso también es importante porque el tema de la suplementación, porque muchas personas se suplementan sin habérselo pautado un especialista. Entonces, y en el deporte se ve mucho. Entonces, bueno, sí, es importante esta cuestión. Nos ha levantado Alberto la mano. Yo creo que abre el micrófono, Alberto, y adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarte, Natalia, por la charla. Te quería comentar el tema de suplementación, que es la idea que la mayoría de ciudadanos tenemos sin tener bien la dieta, pero en el caso del ajedrez vamos directamente, no sé si hay dopaje lo primero, que es una cosa que desconozco. Y ya se lo había del café, que el sistema nervioso se puede hiperactivar, pues que te tomes medio, pero no sé si está permitido tomar suplementos de cafeína, por ejemplo. Si hay algún estudio, me has dicho que no sé si hay, y ¿cómo ves esta posibilidad? Pues muchas gracias, Alberto. Me alegra que me hagas la pregunta, porque cuando estuve preparando esta charla, la verdad es que me surgió la duda, dije, porque es verdad que hay muchos deportes donde, vamos a decirlo así, por desgracia el dopaje es frecuente, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el ajedrez no es algo que sea habitual, pero sí se permite el tomar café como tal durante el torneo, pero la suplementación de cafeína, al igual que en otros deportes, pues tiene unos rangos y tiene una legislación específica que ahora mismo no te sabría, no sabría decirte concretamente, pero sí que es verdad que se permite el consumo de café durante los torneos y las partidas, y que la suplementación se realiza
y tiene unos niveles determinados. También me gusta la idea que me planteas de que la gente utiliza la suplementación a pesar de no tener correcta la alimentación, y es muy importante, pues un poco de lo que decía María, tener la capacidad de saber que necesitamos un profesional que nos guíe a nivel de la suplementación y que seamos capaces de hacerlo de la mejor manera posible para evitar incurrir en riesgos para nuestra salud, como se está viendo, por ejemplo, con la creatinina. Perdón. De hecho, por lo que pude ver, a nivel de ajedrez, los casos de dopaje no son, digamos, significativos, o no al menos son relevantes como para que haya evidencia al respecto. Pero sí sería interesante realizar algún estudio al respecto, porque probablemente con la cantidad de gente que se suplementa en la actualidad, seguramente que en algún punto se encuentre algo. Muchas gracias. Si no me equivoco, la cafeína sí que estaba antes en las listas de la Asociación Mundial Antidopaje, de la AMA, o WADA, por sus siglas en inglés. Luego fue retirado de las listas. Sí. Y yo creo que ahora mismo está retirado, ¿no? Continúa sin estar incluida, pero sí que estuvo incluida. Claro, era en cantidades muy elevadas. Yo, fíjate, recuerdo hace muchos años que hablábamos, pues esto equivale a 13 cafés. No sé si es 13 o 14 o 15 o cuántos, porque también los cafés depende, ¿no? Cómo se los tome cada uno. Pero antes sí que estaba considerado. Pero es verdad, yo creo que un exceso de cafeína podría ser contraproducente para mantener la concentración incluso. Bueno, Natalia nos puede decir un poquito más. Sí que es verdad que cuando al final una persona de la calle, por así decirlo, ¿no?, que se toma un café de más, por poner una medida, empieza a notar como una especie de síntomas de inquietud, de falta de concentración, llegando incluso a rozar pues un poquito la taquicardia. Aunque no sea perceptible, aunque no podamos considerarlo taquicardia porque no entra dentro de los márgenes de taquicardia, sí que te empiezas a notar como nerviosillo, que dice la gente. Pues al final en los ajedrecistas ocurre lo mismo. Si nos pasamos con la cantidad de cafeína, y a día de hoy hay muchísimas fuentes, no solo el café, sino también bebidas energéticas que además de la cafeína llevan equiparados la gran cantidad de azúcar que tienen, y eso es evidentemente evitar. Sí que es importante ser conscientes de cuál es nuestra tolerancia al café, porque yo no soy ajedrecista, pero no debe de ser nada agradable jugar con una baja concentración y una taquicardia ahí presente en todo momento, y esa sensación de angustia, que al final necesitas esa máxima concentración para poder hacer estrategias y movimientos para poder, digamos, vencer a tu oponente. Muchísimas gracias. Pues si tenéis alguna consulta más, es el momento. Bueno, pues si no hay nada más, agradeceros a los presentes, a los asistentes, vuestro interés por este tema, que ya hemos visto que no está tan estudiado y que, sin embargo, pues es de gran interés y de gran relevancia, ¿no? Y bueno, pues que continuaremos mañana y pasado con otras actividades, en este caso presenciales, en el campus de Vegazana de León. Agradecerte, Natalia, por supuesto, tu participación y, bueno, pues que nos hayas explicado de esta manera tan cercana y tan clara los aspectos más importantes de la nutrición para ajedrecistas de competición. Muchísimas gracias, Natalia. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer siempre participar en este tipo de iniciativas, y os animo pues a que sigáis viendo un poco la saga, entre comillas, de charlas que va a haber estos próximos días, porque al final os va a dar esa visión 360 de los ajedrecistas. Muchísimas gracias. Pues nada más, mañana nos vemos a las 6, ¿vale? Enviaremos un correo porque yo creo que hubo un poco de confusión con el horario y queríamos dejarlo claro, entonces enviaremos un correo seguramente de recordatorio. Mañana a las 6 en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y pasado mañana en la Escuela de Ingenierías. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.